Vale. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo y bienvenidos de nuevo a... Pablo. Ya sé que el fondo no es mi cuarto, esto es otra habitación, estoy cambiando los muebles de mi cuarto, el objetivo es que dentro de cosa de un mes tengamos un fondo bien y esto sea un canal en condiciones, pero de momento vais a estar unos cuantos vídeos viendo esto así. Se podría considerar que soy un vagabundo dentro de mi propia casa. Ayuda. El martes pasado salió un juego llamado A Short Hike en Steam y en itch.io. Ya había salido antes en Humble Bundle como un original, pero este era como el lanzamiento del juego completo. Y anteayer pues dediqué la noche a él y debo hablaros de lo absolutamente maravilloso que es. Comenzamos. Este juego ha sido desarrollado por una sola persona, Adam Robinson Yu. En Twitter se le puede encontrar como Adam Grew. Es un tío que desarrolla muchos indies y os voy a dejar en la descripción una página para que veáis más juegos que hace. Es muy chulo porque este juego, que consiste en tomarte un respiro, nace del desarrollador tomándose un respiro mientras desarrollaba otro juego más tocho. En A Short Hike eres Claire, es una pájara antropomórfica. Y básicamente la historia como tal es que no tienes cobertura, estás esperando una llamada y no tienes cobertura, así que tienes que caminar hasta la cima del Hawk Peak, es como el pico de esa isla en la que estás. Entonces, tal cual empiezas el juego, te sueltan en la isla y pues tienes esa misión, pero al mismo tiempo pues tienes más cosas con las que entretenerte. A nivel de jugabilidad está guay porque, claro, eres un pájaro y puedes volar, hay mecánicas que se van incorporando poco a poco. La forma de subir cada vez más alto es a través de una especie de plumas doradas que puedes encontrar por el mapa o te la pueden dar pues los animalitos que van por ahí. Hay distintos objetos con los que realizar diferentes acciones. En tu inventario, digamos que puedes elegir, pues yo que sé, la pala para cavar cuando veas una cosa entrada en el suelo, la caña para pescar, el pico para romper maderas. Pero lo que mola es que hay muchas mecánicas que te vas a encontrar por ahí sin realmente tener nada que ver con el objetivo. Simplemente por explorar. Este juego te premia por irte por ahí a descubrir un lago en el que de repente alguien te enseña a pescar y en otro sitio puedes descubrir qué hacer con esos peces. Estás en una playa y ves a otro pájaro con una pelota, pues eso es un minijuego con una pelota y puedes estar jugando un rato en la playa a la pelota y además te darán un gorrito y demás. O sea, hay muchas mecánicas escondidas opcionales. En el fondo, A Short Hike es como un mundo abierto que mezcla como mecánicas de plataformeo puro y duro y al mismo tiempo las mecánicas de un simulador de vida, como lo es Animal Crossing, por ejemplo. Pero creo que sin duda lo que más me ha molado de este juego es la ambientación. El diseño artístico es brillante, me flipa porque es que los gráficos parecen una Nintendo DS. Los gráficos, supongo que será un homenaje a los gráficos de DS. Pero lo que mola es que en 2019 esta persona haya sido capaz de coger gráficos de DS y hacer que sea uno de los juegos más bonitos que he jugado este año. Es una barbaridad. Los colores son súper vivos y hay toda clase de elementos, en plan el viento, el movimiento de los árboles, es súper chulo. Los diálogos también son muy simplones, pero muy divertidos. Son, pues eso, es todo... Generan siempre un ambiente como de positividad. Da igual el animalito al que vayas. Es como que, hey, ¿qué haces? Nada, estoy aquí dándome un paseo. Jaja, qué divertido. Qué día tan bueno hace, ¿verdad? En los diálogos me ha recordado bastante a Pikuniku. Por eso pondré seguramente en el tweet en el que probablemente estéis viendo este vídeo. Este juego es un poco eso, como si Animal Crossing tuviese un hijo con Pikuniku. Que por cierto, Pikuniku, otro juego del que hablaremos en algún día de estos porque qué maravilla de juego. Y bueno, además de esos gráficos tan currados, de toda esa ambientación, de los diálogos, la banda sonora le va como anillo al dedo. Está compuesta por un tal Mark Sparling. No lo conocía y de hecho apenas he podido encontrar mucha información sobre él. Tiene un proyecto de hacer como una canción al día, bastante interesante, bastante curioso, pero os animo también a buscar la banda sonora en Bandcamp. Es muy acústica, hace que el todo sea de verdad como en plan, vámonos al monte a dar un paseo. Te transporta realmente es un juego muy countryside, es un juego muy folky y claro, pues a mí eso me encandila. Se nota mucho la banda sonora que toma referencias clarísimas de eso, de Animal Crossing. Animal Crossing es la saga de mi infancia. Animal Crossing me gusta mucho y posiblemente hay algún vídeo de Animal Crossing cuando salgan algo del nuevo, del New Horizons. Y como me gusta tanto Animal Crossing, me gusta muchísimo que en este juego haya muchos
muchos detalles que recuerdan a la saga de mi infancia y muero de amor cada vez que descubro uno conforme me doy el paseo por la islita. Para mí ha sido un soplo de aire fresco, de verdad que es que no me esperaba encontrarme algo tan agradable de jugar así de repente. Además es súper barato. Voy a poner el enlace también de Steam en la descripción. Evidentemente no saco un solo euro, pero es que me ha molado mucho este juego y os animo a todos a que le deis una oportunidad. Los videojuegos están también para eso, para tomarte un respiro del día a día, y este juego, madre mía, es que empiezas a jugarlo y te relajas. Y vale que es muy corto y realmente no aporta especialmente mucha novedad al género, no es un indie absolutamente colosal, pero precisamente es que ese no es su objetivo. Este juego existe porque su creador quería relajarse un ratillo y gracias a eso pues tenemos este pequeño lugar virtual en el que pasearnos de vez en cuando si necesitamos un respiro. Yo creo que lo que le falta simplemente es una excusa por la que entrar más de vez en cuando, como cuando en Animal Crossing, por ejemplo, quieres entrar cada día por ver qué muebles hay. También hay personajes especiales que aparecen un día a la semana, por ejemplo, y cada día, por lo tanto, hay como algo distinto que descubrir, a pesar de no dejar de ser exactamente lo mismo una y otra vez. Es verdad que no son el mismo juego, me refiero. Animal Crossing es un simulador de vida y estás ahí para ir poco a poco haciendo tu casa y demás. Este juego tiene una pequeña historieta y es un paseo por el monte. Entiendo que no pretende tener una rejugabilidad tan enorme, simplemente que al ser tan cortito y relajante, pues que mira, un día te des ese paseo y dentro de 2 meses, cuando te acuerdes de ese juego, digas, mira, pues como dura tan poco, le voy a volver a echar un ratete, que me lo pasé también jugando esa otra vez. Yo creo que va más por ahí. Pero sí que eso, me gustaría que... Y parece mentira que esté diciendo esto sobre un juego, pero ojalá hubiese algún DLC o incluso alguna segunda parte, algo con lo que extender el paseo un rato más. Y eso es que con el poco dinero que cuesta yo lo pagaría encantado. Así que bueno, eso es el vídeo de hoy. Esta es mi recomendación de hoy. Nos vemos la semana que viene. Ya os contaré, porque en agosto me voy a la Gamescom. Y bueno, pues lo que tengo pensado grabar, espero que sea un pequeño impulso para el canal. Pasad una feliz semana, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme si lo habéis jugado, si pensáis jugarlo en los comentarios. Y nada, adiós, que vaya bien. Besitos.